tal? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Andy Diabla y les quiero dar la bienvenida a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí, así que los invito a que se queden hasta el final, ya que este video va a estar súper entretenido. Así que venga, vamos a empezar y vamos a ver cómo estuvo esta gran batalla. Nos tocó jugar contra un nivel 18 Confe. Ya de entrada comenzamos con este mapa que es el Lago del Oso, así que prepárense porque ya estamos iniciando con nuestro despliegue y vamos a ir a tomar el mar. Así que empezamos a recolectar el suministro ya por tierra y también ya nos estamos preparando para empezar a salir por el lado del mar. Vamos a recoger todas esas cajitas y a dejar al Confe sin suministro. Venga, que ya están saliendo nuestros caimanes y vamos ya a recolectar el suministro del mar. Como se pueden dar cuenta, ya también aquí llegó el Confe, ya trae su delta y terminó con uno de mis caimanes. Aquí mejor quité el otro porque si no también lo iban a aniquilar. Se veían bastante fuertes esos deltas. Ya tiene él 2 astilleros, pero afortunadamente ya están empezando a salir mis lagartos. Tenemos un caimán, aquí se acercan 3 deltas, vienen a atacar a mi lagarto. Lo retiro un poco porque si no va a morir y ya viene el otro, así que ahora sí, a darle. Ya llegando me doy cuenta de que el Confe ya está poniendo su defensa naval, así que me apresuro rápidamente a terminarla de destruir y sigue poniendo, ya también su astillero está a nivel 2, ya está produciendo vikings y pues yo sigo atacando, me estoy aferrando porque si lo dejo construir la defensa va a ser muy difícil poder pasar, así que no dejo de mandar mis tropas navales. Terminamos con ese viking, miren cómo aguanta ese delta. Se terminó de hacer su defensa naval, pero yo la sigo atacando. Llega otro lagarto, uno muere, así que seguimos atacando. Ya le estamos dando al astillero, pero miren, el Confe sigue construyendo defensas. Por lo visto está produciendo bastante suministro. Terminó de nuevo con mi lagarto, ya alcanzó a hacer la defensa, ya incluso empezó a colocar otra más. Llegan mis caimanes a querer dispararle a la defensa. Aquí vemos que la defensa incluso le alcanza a dar a mi lagarto. Ya cuando lo quiero retirar alcanza a morir, fue demasiado tarde. Incluso el que ya iba para allá decidí regresarlo. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Así que ni modo, amigos, no va a quedar de otra que ir por tierra y empezar también a defender el mar, claro, con nuestras defensas navales. Aquí ya cayó la caja grande y nosotros nos preparamos ya para tomarla. Así que nos estamos desarrollando ya por tierra, estamos colocando nuestros centros de suministro, también estoy subiendo mi cuartel general, ya que esto va a ser una batalla intensa. Necesito hacer un ataque pesado, ya que el Confe se ve que tiene los edificios y las tropas bastante fuertes, así que voy a tener que jugar pesado. Por otra parte, ya también estoy colocando mis super espías por el mapa. También alcanzamos a meter uno ahí cerquita de su base, que ya después no supe qué le pasó, la verdad no me di cuenta en qué momento desapareció porque creo que nunca lo pude utilizar. Aquí ya tenemos nuestras defensas por el lado del mar, así que si se deja venir el Confe, espero que eso aguante un poco, ya que se ve que tiene sus vikings bastante mejorados. Mientras no me saque Poseidón, pues no va a haber ningún problema. Así que también me voy a empezar a desarrollar para ir por aire y de esa manera poder defender en caso de que haya un ataque naval. Ya estoy comenzando a colocar también defensas antiaéreas, ya que seguramente el Confe va a querer ir por aire también. Él está mandando ya sus Cyclones para tener puntos de visión. Yo solamente tenía un coyotito y bueno, tengo afortunadamente también en la parte de arriba unos soldaditos que están escondidos por ahí entre los arbustos. Aquí vemos que cae la caja grande en el mar. Yo me disponía a ir por ella, pero vi que ya hay ahí 3 vikings, entonces lo que hice fue mejor retirar mi lagarto. Metí un aumento de defensa común, pero mis defensas navales no le alcanzaban a dar. Así que aquí mando ya un porcupine de cada lado para así poder tener mis puntos de visión y que no me los destruyan los Cyclones.
Así que nos seguimos desarrollando, amigos. Aquí estoy enviando mi halcón para explorar al Confe. Veo que ya está subiendo por CG4 y también ya tiene su fábrica de Zeus Aviación. Así que no hay problema, ya que yo ya estoy produciendo mis grandiosos y super sublimes Albatros. De la misma manera también estoy colocando una segunda fábrica de aviación. De esa manera voy a tener una mayor producción en el aire y también sigo produciendo jaguares por cualquier cosa que se presente un ataque terrestre, estar preparada. Así que aquí mando mi caimán para explorar un poco, ver qué es lo que hay ahí. Veo que todavía hay solamente vikings, así que no me preocupo por eso. Sigo produciendo mis Albatros y me estoy preparando para realizar mi ataque por aire. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser mandar un halcón para explorar al Confe y ver qué es lo que está haciendo, en dónde vamos a bombardear. Aquí me percato de que él ya está produciendo Vertex, entonces mi paso a seguir va a ser deshacerme de esa fábrica de aviones y deshacerme de ese aeródromo, ya que los Vertex podrían causar un peligro para mis bombarderos. Así que nos preparamos para realizar nuestro primer bombardeo y ¡boom! Cae el aeródromo y cae la fábrica de aviones. Así que nos acabamos de deshacer de ese peligro y vamos a rápidamente a meter un aumento de recuperación común, porque nuestros Albatros quedaron bastante dañados con esas defensas que tiene el Confe. Aquí vamos a realizar un segundo bombardeo y vamos a tirar este taller de construcción, que desafortunadamente el Confe enseguida recupera. Él ya está subiendo por Poseidón y pues eso sí me preocupa un poco, pero no importa, nosotros vamos a seguir fastidiando. Mientras él no tenga los Vertex, nosotros tenemos una ventaja. Aquí vemos que él ya está poniendo bastante defensa aérea, está produciendo también Typhons, los está colocando alrededor de toda su base y pues la verdad es que sí hacían bastante daño todas esas defensas. Estuve todo el tiempo cada que hacía un ataque de los Albatros, metía enseguida un aumento de recuperación común, ya que mis tropas llegaban bastante heridas. Ahí nos damos cuenta de que va a caer la caja grande, pero miren esto. ¡Qué imbécil! El Confe, en su afán de querer proteger esa parte de su base, lo que hizo fue colocar muchos muros y bueno, se tapó la entrada. Así que vamos con nuestro siguiente bombardeo y vamos directamente por el cuartel general. Le quedó un pedacito, pero enseguida mando los otros dos que me quedaban y ¡buam! ¡Esta perra está loca! Terminamos de tirar ese cuartel. Como me encantan, la verdad es que usar los Albatros siempre me ha encantado. Anteriormente no los tenía mejorados, ahorita ya no los tengo a full, eso sí, pero sí tienen mejoras, no voy a decir que no. Así que aquí me dispongo a enviar los jaguares que tenía ahí en mi base. Pienso que él ya no tiene tropas y así que voy a tratar de hacerle un poco de daño, pero salieron de entre las penumbras los Zeus a aniquilar a mis jaguares. No les hice nada de daño, nada. Ay. La verdad es que esas tropas del Confe estaban bastante duras. Me di cuenta desde el principio en la batalla naval de que estaban muy duras, así como también producía bastante suministro. Aquí me di cuenta de que el Confe ya iba de nuevo por CG4, ya estaba a punto de subirlo y pues la verdad es que lo levantó muy rápido, yo no me esperaba eso, así que enseguida me dispongo a hacer mi segundo bombardeo. ¡Buam! Tiramos el cuartel nuevamente y enseguida mandamos otros también, tratando de tirar el taller de construcción, que no lo pudimos tirar. Ya por ahí también me di cuenta de que había un Poseidón ya rondando por ahí, pero bueno, no me estaba preocupando ya que tenía todo controlado. Seguía produciendo bombarderos que me estaban ayudando bastante, ya que a pesar de que el Confe tenía bastante defensa, mis bombardeos, algunos, alcanzaban a regresar a mi base y enseguida metía aumento de recuperación. Así que
Bueno, yo seguía produciendo todo el tiempo, la verdad es que como desde el principio fui por los bombarderos, eso me dio bastante ventaja, ya que desde el principio estuve presionando y presionando al Confe, a pesar de que se notaba a leguas que él tenía muchísimas más mejoras que yo y no había problema. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo tuve controlado. Aquí de nuevo va a caer la caja grande, pero como les comenté hace un momento, el Confe la super regó en taparse él solito la entrada. Así que me dispongo a realizar un ataque más con mis bombarderos. Enseguida meto mi aumento de ataque aéreo y voy a ir por ese astillero. En ese ataque yo la verdad esperaba que sus tropas navales estuvieran más cerca del astillero y más cerca de la defensa naval. Fue por eso que mandé 2 ataques, porque pretendía terminar también con sus tropas navales, pero no me fue posible. Aún así terminé con el astillero, de esa manera él no va a poder seguir produciendo más Poseidon. Sigo desarrollándome, a la misma vez también estoy produciendo más bombarderos, no los dejo de producir, y ya por la parte de atrás también ya estoy colocando mi edificio para empezar a producir mi nuca. Lo que sí pues es que en este momento no tengo espacio de puntos de mando para empezar a hacerla. Así que voy a mandar un ataque más con mis bombarderos. Aquí él sigue construyendo defensas, no importa, nosotros tenemos todo controlado. Ya aquí él tenía su cuartel nuevamente y ya iba de nuevo, más bien ya estaba en CG4. Lo tumbamos y a la misma vez tiramos su fábrica de Zeus. Eso tuvo que doler. Con el espía que teníamos ahí en el arbustito me di cuenta de que el Confe, me imagino que se sintió presionado y enseguida envió todas sus tropas y se disponía a atacarnos. Así que enseguida moví mis jaguares para posicionarlos en la entrada del puente. Aquí ya los mandé para colocarse, pero después recordé que el puente era muy angosto, tanto el puente de aquí adelante, tanto el de atrás. Así que lo que hice fue colocar muros. ¿Los muros para qué? Porque de esa manera iba a tener que detenerse a disparar a los muros y me iba a permitir dar un bombardeo a todas sus tropas de lleno. Vemos también por la parte del mar que ya también se disponía a enviar todas sus tropas. Así que empezamos a defender. Aquí, como se pueden dar cuenta, hago mi bombardeo y voló. El Resis flotó sobre mí y tiró mis tropas con su bombardeo. El Confe sigue atacando y quiero que se den cuenta cómo de 3 plataformas navales que teníamos solamente queda una. Ya nuestro Viking murió, nuestro astillero está a punto de caer y pues seguimos aguantando, pero afortunadamente lo detuvimos de una manera bastante fácil, ya que teníamos todo controlado y ya que teníamos a nuestros bombarderos. A pesar de que él tenía bastante poder, nosotros hicimos una mejor jugada y siempre íbamos un paso adelante. Aquí vemos que el Confe se empieza ya a destruir y pues esto ya está ganado, amigos. Espero que esta batalla haya sido de su agrado. Nos llevamos la victoria. Bueno, esto ha sido todo, amigos, espero que lo hayan disfrutado. Aquí tenemos a nuestro enemigo, se los voy a mostrar. Es un no-win, tiene 26% de tasa de victorias, tiene una medalla, tiene todas las misiones cumplidas, incluso en difícil, y tiene bastantes logros. Eso quiere decir que lleva bastante tiempo en el juego, que tiene bastante poder. Entonces, bueno, amigos, afortunadamente nosotros nos llevamos la victoria. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. No olviden regalarme su suscripción y claro, también su like. Nos vemos en la próxima, amigos. Saludos. Yo soy Andy Diabla.